El Ultimate Frisbee es un deporte de conjunto, el cual recoge diversas habilidades de otros deportes como lo son el fútbol americano, el baloncesto, el voleibol, entre otros. La mayor diferencia del Ultimate Frisbee con los otros deportes es que es basado en el espíritu de juego. Este espíritu de juego lo queremos implementar tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Es por eso que es un deporte autoarbitrado y que busca el no contacto. Cada jugador es responsable de conocer las reglas y usarlas de la forma adecuada, también de velar por el juego limpio en todo momento y que se evite al 100% el contacto físico. Es por eso que dentro del deporte el espíritu de juego toma gran relevancia al finalizar cada juego, ya que se realiza una calificación del espíritu de juego de 0 a 4, 0 siendo muy pobre y 4 siendo excelente. Luego de cada partido se busca que los dos equipos se reúnan para así realizar la calificación en 4 aspectos. El primero es el uso y conocimiento de las reglas, el segundo es el contacto físico, el tercero tenemos la actitud positiva y el autocontrol y por último tenemos la comunicación. El Ultimate Frisbee se juega con este móvil que tiene un peso de 175 gramos y está diseñado para cumplir las necesidades aerodinámicas y a nivel de resistencia para el juego. Ya cuando hablamos de las dimensiones del campo de juego, vamos a encontrar que la cancha tiene una distancia de 100 metros de largo por 37 metros de ancho. Esta cancha está dividida en 3 zonas, 2 zonas de gol que están ubicadas a cada uno de los extremos, tienen una distancia de 18 metros de largo por 37 metros de ancho y una zona central que es donde se desenvuelve todo el juego, tiene una distancia de 64 metros por 37 metros de ancho. Dentro de esta zona vamos a encontrar 3 demarcaciones de referencia, 2 demarcaciones que son los puntos de brick que están ubicados a los 18 metros de la zona de gol y una delimitación de referencia para dividir la cancha en 2 que está ubicado a los 50 metros. En cuanto al campo de juego, vamos a encontrar 2 tipos de campo, uno de grama sintética, que es como en el que estoy en este momento, y uno de grama natural. Dependiendo del tipo de grama donde se juegue, determina la indumentaria que uno necesite para jugar prácticamente. Lo que es importante determinar es que esta indumentaria que uno use no puede afectar al adversario y que tiene que claramente tener algo diferenciador a comparación del otro equipo. Los equipos de Ultimate están constituidos por 7 jugadores como máximo. En la rama mixta, 4 jugadores son de un género y 3 jugadores son del género contrario, es decir, 4 hombres, 3 mujeres, 4 mujeres, 3 hombres. El partido de Ultimate tiene una duración dada por 2 características, el tiempo o los goles. Si un equipo logra concretar 15 goles, el partido acaba. O cuando se acaben 100 minutos, independientemente del resultado, el partido finaliza. Igualmente debemos recordar que para terminar el partido siempre debe haber un ganador. Antes de iniciar el partido de Ultimate, un representante de cada equipo se acerca para realizar un sorteo. En ese sorteo se decide qué equipo va a atacar, qué equipo va a defender, el lado de la cancha que cada equipo va a ocupar y si estamos en una rama mixta, el género de la mayoría de jugadores que va a iniciar. Es decir, si yo gano el sorteo, yo decido si empiezo con 4 chicas o con 4 chicos. Luego de realizar el sorteo y cada vez que vayamos a reanudar el juego después de un punto se realiza el saque del pool. El saque del pool es un lanzamiento libre que hace el equipo que está defendiendo hacia el equipo que está atacando para que el equipo que esté atacando empiece con sus dinámicas del ataque y poder continuar jugando el. Para marcar un gol, los jugadores del ataque deben realizar pases hasta recepcionar el disco dentro de la zona de gol del adversario. Cabe aclarar que no se puede caminar con la posesión del disco y por esto debemos establecer un pie de pívot. Además, se cuenta con un máximo de 10 segundos para realizar un pase a un compañero.
Los jugadores defensivos podrán recuperar el disco solo si lo interceptan en el aire o si el equipo atacante lo deja caer al piso sin tener posesión. Esto generando un cambio de posesión. Ya para concluir, tenemos dos características importantes. Número uno, las dinámicas de juego y el reglamento fueron diseñados de tal forma de que lleven al máximo las capacidades técnicas, físicas, tácticas y psicológicas de nuestros deportistas. Y número dos, el elemento diferenciador, que es el espíritu de juego, nos ayuda a trabajar frente al adversario lo que es la empatía, la tolerancia y el respeto por estos mismos.